Padre, gracias por tu luz, Señor, y gracias por tu palabra, que nos da dirección en momentos, Señor, donde las cosas parecen estar oscuras, cuando a veces no sabemos, Señor, hacia dónde caminar, a veces no entendemos lo que está pasando a nuestro alrededor, mi Dios. Siempre podemos venir delante de ti y tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, nos dan dirección, nos dan luz, nos dan claridad, Señor. Y afirma en nuestro corazón con tu esperanza, la que solo tú puedes producir, Señor. Te damos gracias en este momento y colocamos, Señor, esta enseñanza en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están todos? Qué bueno poder estar aquí con ustedes nuevamente. Ustedes saben cuánto disfruto poder compartir la palabra de Dios. Es algo que aprecio, el privilegio que Dios me da cada vez que lo puedo hacer. Lo hago con un sentido de responsabilidad tremendo, pero especialmente en este tiempo estamos viviendo un tiempo crucial en la historia de la humanidad y de manera especial en la historia de esta nación, los Estados Unidos de Norteamérica, donde Dios nos trajo a mi esposa y a mí ya hace bastantes años. Estamos en medio de una situación muy difícil, muy sensible. Hay ahora mismo protestas en diferentes ciudades muy importantes en los Estados Unidos. Se han levantado personas, han querido levantar su voz por el descontento, el dolor que hay, las heridas que hay en el corazón a raíz pues de los sucesos que han acontecido últimamente, ¿verdad? Especialmente lo que pasó en Minneapolis con la muerte de George Floyd, este hombre de la raza afroamericana que fue asesinado de una manera terrible en manos de la policía. Un policía pues le puso la rodilla en el cuello y ya la autopsia demostró que esa fue la causa, que murió sofocado, ¿verdad? Por el acto de este policía, mientras otros tres miraban sin hacer nada. Y esto no es que ha provocado, sino que ha sacado a la luz un dolor muy profundo que ha existido en esta nación por cientos de años. Y ahora mismo pues la nación está convulsionada, las noticias básicamente están dominadas por todo lo que está pasando en estas ciudades. Hay gente con temor, gente se hace muchas preguntas y si a eso le sumamos que estamos en medio de la cuarentena por la pandemia y algunos lugares están empezando a desescalar las restricciones. La gente, yo pienso que está también, digamos, sensible emocionalmente. Estar más de 2 meses encerrado en la casa no es fácil. Entonces, todo esto ha generado una atmósfera muy difícil en esta nación y no podemos quedarnos de brazos cruzados como iglesia. Nosotros no podemos quedarnos callados. Yo como una autoridad espiritual, como un servidor de Dios, me siento responsable de hablar acerca de esto. Por eso tomé la decisión, movido por Dios, a detener lo que veníamos enseñando y poder apartar esta enseñanza de esta experiencia para hablar de esto que estamos viviendo como nación en este momento. Quiero comenzar diciendo algo, quiero establecer algo muy importante y bien claramente. No sé en qué lado de la situación tú te encuentres, hay gente que está en diferentes lados de esta situación, pero quiero que entiendas algo. El racismo es una realidad hoy y está haciendo mucho daño. Tenemos que partir de eso. No importa en qué lado te encuentres, lo que no puedes estar es del lado equivocado de la historia. O sea, decir que no hay racismo y decir que no es tan grave como parece sería estar del lado equivocado de la historia. Hay racismo en esta nación, lo ha habido por más de 400 años y ha hecho mucho daño, especialmente, lógicamente, a aquellas comunidades que son las que han sido víctimas de esta actitud racista. Entonces necesito hablar de eso hoy. No es un tema fácil, pero le he pedido a Dios que me dé la sensibilidad, la capacidad de comunicar esto correctamente. Algunas cosas, lógicamente, las hablo después de haber estudiado la historia, he estudiado la palabra, pero también hoy quiero hablar desde mi corazón, porque es importante que ustedes también puedan ver lo que yo tengo en mi corazón, ¿ok? Y quisiera ir a lo que dice el diccionario Oxford de la lengua española. Define racismo como el prejuicio, la discriminación o el antagonismo dirigido hacia alguien de otra raza basado en la creencia de que la raza de uno es superior. Esa es la definición de racismo según el diccionario Oxford. Tiene que ver con el prejuicio, es una palabra muy fuerte. El prejuicio, o sea,
conceptos preconcebidos que tenemos, ¿verdad?, en nuestro sistema de creencias, en nuestra mente, la discriminación y el antagonismo dirigido hacia alguien de otra raza porque uno piensa que la raza de uno es superior. Eso es una realidad. La persona que diga que no es una realidad es una persona que o ignora lo que está sucediendo o no quiere aceptar la realidad. La pregunta es cuál debe ser nuestra posición como cristianos, cuál debe ser nuestra posición como iglesia. La iglesia no puede colocar su reputación por encima de hablar la verdad. Yo creo firmemente que si uno quiere ser utilizado de manera efectiva para los propósitos de Dios, tiene que llegar un momento que el propósito y la verdad de Dios vaya por encima del temor que tenemos al rechazo de la gente y las críticas. Yo no podría ejercer mi labor como pastor, como predicador, como líder espiritual, si yo le tuviera más temor a lo que la gente dice que a decir la verdad. Entonces, ¿qué tal si hablamos un poquito de verdad hoy? Vamos a ver qué dice la Biblia, vamos a ver qué ha pasado en la historia y vamos a ver qué nos corresponde hacer a nosotros como la iglesia de Cristo. Quiero comenzar yendo a Proverbios 31:8, que es un pasaje muy claro. Proverbios 31:8 dice: habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos, garantiza justicia para todos los abatidos. Sí, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia. Quiero que notes que si hay algo claro en las Escrituras, es que Dios no admite una posición neutral o pasiva con respecto al racismo. Tenemos que dejar eso por sentado. En la Biblia es muy claro que Dios no admite una posición neutral o pasiva, con respecto al racismo. En este pasaje quiero que notes que dice, sí, habla a favor de los pobres e indefensos. Dice, habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Entonces quiero que notes que lo primero que este pasaje nos dice es que nos motiva o nos exhorta a tomar una posición. Entonces, nosotros no podemos ser neutrales con la injusticia social. La iglesia no puede ser neutral con respecto a la opresión, con respecto al abuso, con respecto al racismo. La Biblia, Dios a través de su palabra nos ordena que tenemos que tomar una posición y la posición es hablar a favor de aquellos que están siendo abusados o están siendo víctimas de este prejuicio, ¿verdad? De este antagonismo, de este racismo. Lo segundo que quiero que notes que dice este pasaje es que dice, asegúrate de que se les haga justicia, como queriendo decir, no puedes permanecer pasivo. Tienes que hacer algo al respecto. Es más, eso que hagas tiene que ver con asegurarte. Eso es una palabra muy fuerte. Asegúrate. Es como queriendo decir, no solamente promueve, o sea, no solamente como que habla a favor de esto. No. Yo necesito, dice el Señor, que tú hagas lo que sea necesario para asegurarte que se haga justicia. Entonces, partamos de la base que bíblicamente Dios nos dice que no podemos permanecer ni neutrales ni pasivos ante el racismo y la injusticia social. Hay que tomar una posición y la posición es a favor. Hablar a favor de los que son víctimas de la opresión, el racismo y la injusticia. Y tenemos que ser activos, no podemos ser pasivos. Necesitamos poner en acción, ¿verdad?, estrategias que permitan que nos aseguremos que se haga justicia con estas personas. No es lo mismo decir yo no soy racista a decir yo estoy contra el racismo. Y ojalá se te quedara esta frase hoy. Cuando tú dices yo no soy racista, lo que estás diciendo es yo no apoyo el racismo. Pero eso es neutralidad. Cuando tú dices yo estoy en contra del racismo, lo que estás diciendo es yo he tomado una posición en contra de esta maldad. Porque es que es un mal terrible. Yo he tomado una posición, mi posición es en contra del racismo, en contra de la injusticia y voy a hacer lo posible para evitar que eso suceda. Quiero hoy compartir algunas inquietudes que tengo en mi corazón con respecto a este tema y vamos a ir viendo qué dice la palabra, vamos a ver algunos aspectos históricos que son importantes, ¿verdad? Entonces, quisiera comenzar con esto. No podemos seguir hablando o actuando desde una posición de ignorancia emocional o histórica. No podemos seguir hablando, posteando en nuestras redes sociales, ¿verdad?, o actuando desde una posición de ignorancia emocional o histórica. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente, cuando vas hoy a las redes sociales,
lo que te encuentras es una cantidad de opiniones de personas que no tienen ni idea de lo que están opinando. No tienen ni idea a nivel espiritual, no tienen ni idea a nivel histórico. Y lo que están diciendo no es congruente con la realidad. Entonces, estamos tomando posiciones rápidamente. El problema es que una cosa es que tú tomes una posición, tú digas lo que tú piensas en un contexto de tu familia, gente que te conoce, pero cuando empezamos a hacer público en plataformas tan importantes como son Instagram y Facebook, posiciones u opiniones que no tienen el fundamento adecuado, ni bíblico ni histórico, nosotros estamos contribuyendo a perpetuar un mal que le ha hecho mucho daño a una comunidad, en este caso la comunidad afroamericana, que no es la única, porque el racismo en los Estados Unidos ha sido muy fuerte contra tres comunidades. Son la afroamericana, la asiática, que ha vivido cosas tan terribles como la afroamericana, y en un poco menor grado los latinos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Escúchame, no podemos seguir minimizando el dolor y las consecuencias del racismo en la comunidad afroamericana. Porque estoy notando que personas empiezan a postear opiniones, ¿verdad? Lo que creen. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que destruyan almacenes ni nada de eso. Pero cuando yo veo a una persona que todo lo que pone en las redes es que la destrucción es terrible, es que estamos en contra del looting, del rioting, ¿sabes? De las protestas violentas. Pero en ningún momento yo noto que ellos tienen empatía con la comunidad afroamericana, me preocupa. Porque siento que están viniendo de una posición, ojo, lo que están diciendo entre comillas es correcto, pero no siempre lo correcto es lo que uno debe hacer. ¿En qué sentido? A veces hay gente que es tan correcta que es violenta en la conciencia y la misma moral. Entonces, me preocupa que haya personas que se están quejando todo el tiempo de la destrucción, que es terrible. Quiero aclarar, no estoy de acuerdo con ella. Pero parece que lo que más les preocupara es la destrucción y al mismo tiempo están ignorando 400 años de opresión, de abuso y de racismo. Entonces, no estoy diciendo que no hablemos en contra de la destrucción, pero por favor, seamos equilibrados en esto. No estemos dando opiniones de lo que está bien o lo que está mal si no entendemos la profundidad de este tema. ¿Por qué? Porque algo que he aprendido en toda esta situación, esto es lo que yo pienso, es que no hay nada más ofensivo que asumir que nosotros sabemos lo que siente la comunidad afroamericana. Para mí eso es lo peor de todo. Cuando la gente viene y le dice, o sea, dice como, es que yo sé lo que ellos sienten. O damos opiniones que dan a entender que sabemos lo que sienten. Quiero decirte algo, a menos que tú no hayas vivido 400 años de maltrato, menosprecio y opresión, es imposible que tú comprendas el dolor de la comunidad afroamericana. No lo puedes entender, por más que trates. Entonces, mi enseñanza hoy, y esta fue la carga que Dios me puso en el corazón, mi propósito es tratar de producir un poco más de empatía en tu corazón. Porque a menos que nosotros no vengamos desde un lugar de empatía y de amor, nosotros como iglesia no podremos ser usados para traer sanidad generacional y sanidad social. Porque todos sabemos que la iglesia tradicional y la iglesia cristiana ha usado la palabra de Dios para hacer daño a nivel histórico. O sea, ¿qué quiero decir? Nosotros podemos usar, entre comillas, mal usar la verdad de Dios para alcanzar propósitos que no van con el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque estamos más pendientes de la ley que del propósito de Dios detrás de su palabra. Entonces, mi propósito con esta enseñanza es producir en tu corazón algo de empatía, para que lo que tú vayas a opinar, lo que vayas a hacer, venga desde el lugar correcto de tu corazón, ¿verdad? Desde un lugar de amor, un lugar de compasión, misericordia y empatía. Entonces, si tú no has vivido 400 años de opresión, menosprecio, maltrato y racismo, tú no puedes entender lo que siente la comunidad afroamericana. ¿Cómo si 400 años? Bueno, 400 no, 401 años. Porque fue en 1619 que llegó el primer barco con los primeros 20 esclavos a Jamestown, Virginia. Era un barco portugués que fue asaltado en alta mar por los ingleses y trajeron esos esclavos para acá. ¿Sabías tú que la razón por la cual se trajeron esclavos aquí a Estados Unidos siempre fue para usarlos para trabajar, para abusarlos y maltratarlos? O sea, nadie trajo esclavos africanos para involucrarlos en la construcción social y hacerlos parte de la comunidad del nuevo mundo que se estaba creando. No.
Los trajimos como una herramienta más de trabajo. O sea, si había burros para tomar las cargas, había bueyes para arar el campo, pues íbamos a traer esclavos, ¿verdad? Para poder hacer el trabajo que los ingleses, los indígenas y los europeos no podían hacer. Entonces, todo comenzó en 1619, hace 401 años. Luego de eso vienen muchas cosas importantes, pero llegamos al siglo XVIII, que es algo que yo necesito llamar la atención, ¿verdad? En el siglo XVIII, que fue en la independencia de los Estados Unidos, luego de que Estados Unidos se independiza de Inglaterra y se escribe la famosa Constitución de los Estados Unidos, quiero aclarar algo. Yo amo este país, yo he dado mi vida por este país, conozco más la historia de este país que la historia de Colombia, que es mi país natal, ¿ok? Y mi esposo y yo amamos esta nación y hemos enseñado a nuestros hijos a amar esta nación, pero hoy estamos hablando de un problema de esta nación desde su fundación. Entonces, que estemos llamando la atención de esta situación no significa que yo no ame este país. Porque lo amo es que hablo de esto, porque quiero ver esta nación sana de esto que ha sido uno de sus lunares más oscuros. Cuando se escribe la Constitución de los Estados Unidos, mira esto qué tremendo. No sé si tú sabías que la Constitución tácitamente reconoció la esclavitud. ¿Sabes lo que hicieron en la Constitución para poder mantener la esclavitud andando? En la Constitución declararon que cada esclavo tenía el valor de 3/5 partes de un ser humano. No sé si tú entiendes lo que significa eso. O sea, a los esclavos ni siquiera le daban el valor de un ser humano. Consideraban que valían 3/5 partes de un ser humano. Entonces, ¿cómo no va a haber opresión, menosprecio, si desde la misma identidad de la raza afroamericana como humanidad ya se les por debajió y ni siquiera se les dio el valor que un ser humano común y corriente o normal puede tener? Ellos valían 3/5 partes. Hicieron esto porque de esa manera podían bajar los impuestos, el pago de impuestos. Los dueños de esclavos podían pagar menos impuestos al considerar que un esclavo valía nada más 3/5 partes del valor total de un ser humano. Y para poder tener, eso tenía que ver con la representación en el gobierno, en el Congreso de los Estados Unidos, y un día hablaremos de eso. Entonces, la Constitución declaró que los esclavos valían 3/5 partes de un ser humano y además de eso, garantizó el derecho a poseer a personas que estaban sujetas a labor o a un servicio. ¿Qué quiero decir? Como en la Constitución no quería mencionar la palabra esclavitud, entonces la cambiaron por labor o servicio. Y eran personas que trabajaban en la casa, eran maltratados, eran abusados y valían 3/5 partes de lo que vale un ser humano común y corriente. ¿Por qué quise traer este ejemplo? Porque yo creo que hay gente en Latinoamérica que cree que allá no hubo esclavitud, aparte de los esclavos que hubo en Cartagena cuando entraron desde África por Cartagena y algunos por el Chocó, por ejemplo, en Colombia, así. Pero yo quiero decirte que la esclavitud es algo que está sucediendo hoy en día en Latinoamérica. Porque cuando tú vas a los países latinoamericanos, tú te das cuenta que en la mayoría de las casas hay servicio doméstico, son empleadas o empleados, que se les tiene para poder mantener el funcionamiento de la casa, lo cual yo no creo que tiene ningún problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que los vemos como 3/5 partes de un ser humano. Porque en la mayoría de las casas que yo he ido, la empleada o los empleados duermen en un cuartico que está escondido, pequeñito, donde jamás dormiría el dueño de una casa. Comen en una mesa aparte. Si están en una ciudad caliente como Barranquilla, ni de riesgo le vamos a poner aire acondicionado porque le vamos a parar electricidad si solamente son los empleados. Hay familias donde les compran carne de menor calidad porque cómo va a ser que le vamos a gastar el mismo dinero en carne que pagamos nosotros los dueños de la casa. Hay lugares donde no les tienen seguro social, no les tienen seguro médico, no les pagan prestaciones, no les pagan las primas, les pagan menos de lo que el gobierno dice. Entonces, yo quiero que tú entiendas que este asunto de menospreciar a la gente y tratarlos de manera en opresión, en abuso, es algo que continúa hoy. Entonces, no nos sorprendamos si empezamos a ver comunidades que están heridas en su corazón debido a este maltrato. No solamente llegaron los esclavos en 1619, quiero que veas el valor que se le dio a los esclavos desde el inicio, 3/5 partes de un ser humano, sino que quiero que notes que apenas hasta 1964 fue que se firmó la Ley de Derechos Civiles, donde por primera vez se criminalizó la discriminación en el lugar de trabajo o lugares públicos basada en raza,
color, religión o nacionalidad. Quiero que escuches eso. Yo tengo 53 años, yo nací en 1966. O sea, esta ley se firmó 2 años antes de que naciera el que te está predicando hoy. O sea, 2 años antes de que yo naciera fue la primera vez que en esta nación se firmó una ley donde se declaró que el racismo era un crimen. 2 años antes de que yo naciera. ¿Ok? El racismo la discriminación basada en raza, color, religión o nacionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que mi generación, la generación de mi edad, que nació en este país, nació en medio del racismo. O sea, quiero que entiendas eso, porque yo veo que hay personas que dicen, no, pero pastor, esto fue hace cientos de años. No fue hace cientos de años. Comenzó hace cientos de años, hace más de 400 años, pero quiero que entiendas que el racismo está vivo hoy. Y que la generación anterior a los jóvenes de hoy, mi generación, los papás de hoy, nacimos en medio de una cultura racista. Te digo esto porque esto nos tiene que llevar a entender que el que la raza afroamericana y la comunidad afroamericana se sienta menospreciada, abusada y que son víctimas de racismo es porque es real. No es que están perpetuando un problema de hace 300 o 400 años. Es un problema que hace un par de generaciones todavía estaba sin ser penalizado y en el cual nacieron ellos y nacieron algunos de los hijos de ellos nacieron en medio de toda esta atmósfera y toda esta cultura racista. Entonces nosotros no podemos minimizar el dolor que hay en el corazón de esta gente. Lo otro que quería compartirte hoy es esta frase que yo escribí aquí y es la siguiente. Es cierto que en este país hay oportunidades para todo el mundo, pero también es cierto que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. No podemos negar que los Estados Unidos de Norteamérica es el país de las oportunidades. Es verdad que aquí hay la capacidad de salir adelante, pero quiero decirte algo, no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Y nosotros no podemos seguir engañándonos a nosotros mismos y haciéndonos creer que la comunidad afroamericana no tiene derecho a quejarse porque tiene las mismas oportunidades. No es la realidad. No han tenido las mismas oportunidades. ¿Ok? Te voy a dar un poquito de historia en el poco tiempo que me queda. En el año 1968 se firmó la Ley de los Derechos Civiles, que terminó con el racismo a nivel legal. Es la que yo te hablé ahorita del 65, pero que terminó firmada en el 68. ¿Ok? Aunque esa ley terminó con el racismo a nivel legal, no terminó con el racismo a nivel cultural. Porque toma mucho tiempo, ¿verdad? Mientras una ley se hace realidad, sobre todo si es algo que está enraizado en la fibra de la sociedad. Entonces, a raíz de eso, la comunidad afroamericana, a raíz de todo lo que ha vivido por cientos de años, es como si hubiera estado prácticamente condenada a vivir en un ciclo de pobreza generacional. Eso es algo que mucha gente no sabe y te voy a decir cómo es este ciclo y te lo voy a tratar de explicar rápido. Todo comenzó, ¿verdad?, con la desigualdad que existió por décadas en la capacidad de poder obtener préstamos para vivienda. Ese es el inicio del racismo, digamos, del ciclo de pobreza y del racismo moderno en los Estados Unidos. Comienza con leyes que impedían que la comunidad afroamericana tuviera acceso a préstamos de vivienda. Préstamos para rentar, comprar, ¿verdad? O reformar viviendas o sus lugares comerciales, no podían agrandar el almacén, no podían renovarlo. Entonces, ¿qué sucede? Estadísticamente, los impuestos que vienen de la vivienda, porque todo lo que es la construcción y la vivienda, venta de vivienda y todo eso, genera uno de los mayores recursos, ¿verdad? Son una de las mayores fuentes de impuestos. Y esos impuestos son los que alimentan en su mayoría al sistema educativo de las comunidades. Entonces, al no haber, ¿verdad?, la legalidad para poder tener los préstamos de vivienda y todo esto, no había el dinero para poder inyectarlo a la educación de esas comunidades. Por lo tanto, la educación en las comunidades afroamericanas era de muy, muy inferior con respecto a la educación en otros lugares. No había preescolar, era una cosa, los profesores no tenían las mismas capacidades. Entonces, de la vivienda, por falta de dinero, por impuestos, se afectó la educación. El nivel de educación bajó notablemente con respecto a otros lugares y eso empezó a disparar la deserción escolar. La deserción escolar hizo que los jóvenes, porque está por estadística demostrado, que hay mayor deserción escolar y menos educación, hay más actividad y conducta criminal. Entonces, en las comunidades afroamericanas se disparó la actividad criminal e hizo que los jóvenes de la comunidad afroamericana entraran
en el sistema judicial criminal de este país. Y esa es la entrada al sistema judicial criminal, de justicia criminal de este país. Luego empiezan por las cárceles juveniles y al salir de las cárceles juveniles, por todo los prejuicios de los medios de comunicación, era más difícil que la gente de la comunidad afroamericana pudiera encontrar empleo una vez que habían salido de una cárcel juvenil o de una prisión. Entonces, al no encontrar empleo, siguen en actividad criminal y eso vuelve y otra vez cae otra vez en lo de la vivienda, y cuando viene a ver se generó un ciclo donde prácticamente condenamos a las comunidades afroamericanas a vivir en la pobreza. Apenas en 1970 el presidente Lyndon B. Johnson firmó una ley en contra de la discriminación en la financiación, venta y renta de vivienda. ¿Sabes cuál es el resultado de este ciclo que te acabo de hablar hoy? El resultado es que la familia blanca promedio hoy es 700%, o sea, posee una riqueza que es 700% mayor que la familia afroamericana promedio. No sé si sabías eso, a raíz del ciclo que te acabo de hablar. La familia blanca promedio posee una riqueza 700% en promedio mayor que la familia promedio afroamericana. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el racismo es una realidad hoy. Sí es verdad que diferentes comunidades han tenido niveles diferentes de acceso a las oportunidades. Ambos han tenido oportunidades, pero no ha sido el mismo nivel de acceso. Y eso ha hecho que la comunidad afroamericana no pueda prosperar de la misma manera como ha prosperado otras comunidades. ¿Ok? Y es importante entender eso. La discriminación racial continúa en los Estados Unidos. De acuerdo al FBI, el 60% de los crímenes de odio son motivados por raza, etnicidad o raíces ancestrales. Entonces, para mí, ¿qué es lo primero que yo anhelaría que el Espíritu Santo hiciera a través de esta enseñanza? Que tú entiendas que lo que estamos hablando no es algo de una película histórica. Porque yo creo que hay gente que cuando le hablas de racismo piensa en Kunta Kinte y piensa en películas que se vieron de esclavos y no han entendido que esto es una realidad hoy. Yo le pido al Espíritu Santo que te muestre que esto es una realidad hoy. ¿Ok? Lo segundo que yo quisiera que tú vieras es el alcance del racismo. ¿Hasta dónde llega? ¿Por qué? Para ver si una vez por todas dejamos de asumir que nosotros sabemos lo que los afroamericanos sienten, lo cual nos impide, ¿verdad?, ser compasivos y tratar de entender un poco por qué a veces ellos hacen algunas cosas que hacen. Entonces, yo quisiera colocarte un video que traje. Tú no sabes cuántos videos he visto en este tiempo, pero este que te voy a colocar es el que más ha impactado mi corazón, porque creo que es el video más real que he visto del racismo en el tiempo de hoy. Quiero que lo veas. We actually have a line that we do at our house. We practice this thing. What is it? I'm Ariel Sky Williams. I'm 8 years old. I'm unarmed and I have nothing that will hurt you. It's just kind of a thing we practice at our house. There are great police officers out there. There's also some police officers who are not so good. And my fear is that you run across one of those bad ones. For some reason, people of color have always been a target by the police. Before they became a policeman, they were a person. And that person took all their ideas and all their thoughts and all their prejudice into their job. Why would a police officer assume that you did something bad? Maybe because of my skin color. I remember being put in handcuffs for something that had nothing to do with me. I was literally walking in the mall. Cops slammed me on the ground, busted my lip, chipped my tooth. That actually made me really mad. How about the time they pulled us over with me in the car and arrested me and left all of you guys sitting in the car and nobody knew how to drive on the side of the road because the bumper on the car was kind of hanging off? No. You know, we live in Puyallup. There's people that don't even have a bumper on their car. My rear brake light wasn't working, and I got to my destination and they were working. I was about your age, actually. They grabbed me. Why? I didn't know at the time. They just grabbed me. They threw me onto the police car. I got tased that time. That time they tased me because they said I wasn't complying. Ariel, are you okay? What's wrong, baby?
okay. I'm alive, all right? Every day I get to see you. I get to do this, right? All right, come on. Let's calm down. Let's finish this, all right? You good? Hey, you making me cry. Come on. You have to be careful when you're out there in this world because this world's not going to always be honest or fair to you. I know, Sean, you got a little bit lighter than the rest of them, so it's a possibility you won't get stopped. Sound like you just pulled him over. Okay. If you're driving, cop pulls you over, Police gets out the car, comes to the window. What would you do? License and registration, please, ma'am. Why do you think I pulled you over? I don't know, tell me. When a police officer says something to you, don't, you're black. You can't be looking at them saying, oh, I don't know, why don't you tell me? Well, I mean, that right there is giving them the license to pull you out of your car and physically harm you because it will be done. Don't get upset, don't get sassy. Why did you pull me over? You don't have, I know how, just follow instructions and stay calm. Okay. Do you think just being a police officer and pulling you over, regardless of if you feel you've done something or not, they should get your respect? That's a tricky question. The answer is yes. Yes. If you gotta go to your wallet to get your ID, say, can I go reach in my back pocket to get my ID out? You could do what I do, and I show them my hands, so when they're walking up, they see I don't have anything in my hands. I'm Ariel Sky Williams, and I have nothing that will harm you or hurt you. And what's the next place you put your hands when you're driving or on the steering wheel with your hands out? If at all possible, turn your phone on. And call someone and put it on speaker. But whatever you're doing, I want you to say what you're doing before you do it. You don't write any statements. Well, you have to write a statement. You don't have to write anything. You're a minor. I'm responsible for you. No one can tell you anything else. If it tells you to be quiet, do everything that you can to get back to me. I see it weighing on you, and I don't want it to weigh on you. I'm just worried about Donovan. I'm worried about him now. Who are you guys talking about? My nephew and her cousin. I don't want him to be shot. I don't want him to go to jail. You guys, if you could say anything to police, what would you say? Learn about people, learn about their problems. Take some diversity training. I mean, it should be like at this point, like a monthly requirement. You know, there's really nothing at this point that they could do that would make me feel any safer with them without them just point blank, clearing them all out and starting all over from scratch. So don't always assume that all of them are bad. Mm-hmm. But all you see on the news and in newspapers, and it keeps happening. It's just in a different way. It's like how people are like, you should forgive so-and-so, but they keep doing it to me. I forgave them, but they keep doing it to me. It gets harder and harder to forgive them. ¿Cómo les pareció ese video? Cuando yo lo vi, yo no pude contener las lágrimas. Yo creo que este video nos muestra la verdadera consecuencia de haber vivido 400 años de opresión, menosprecio y racismo. Yo nunca he tenido que enseñarle a mis hijos cómo tienen que actuar cuando la policía los detenga para tratar de asegurarme de que no los vayan a matar o a maltratar. Yo nunca he tenido que enseñarle a mis hijos a tener ciertos comportamientos porque debido al color de su piel pueden ser tratados de una manera diferente. Hay algo que me impactó ayer mi hijo Daniel le gusta mucho jugar Fortnite. Y en Fortnite él creó como una pista, él le llama como una pista. Y cuando él creó la pista me impresionó porque la pista tiene unos avisos para que la gente vaya leyendo y él está invitando a la gente a ir por ese camino y son unos avisos que hablan acerca del racismo. Y él está hablando, él dice, el racismo es real, esto es un problema que estamos viviendo aquí en Estados Unidos y en uno de los avisos pone, pero quiero que sepan que yo jamás podré saber qué se siente el racismo porque yo soy un niño blanco de 9 años. O sea, quiero que digieras eso un poco. Mi hijo Daniel sabe que él nunca podrá entender exactamente lo que es el racismo porque él es un niño blanco de 9 años. A mí me impresiona que mi hijo con 9 años entienda eso. Y haya gente mayor y adulta que no logra entender que sí existe una ventaja que nos han dado a la raza blanca y que sí ha habido ciertas desventajas
que han tenido las personas de la comunidad afroamericana. Mi tercer propósito con esta enseñanza es que Dios pueda desarrollar algo de empatía en tu corazón hacia la comunidad afroamericana. ¿Qué es empatía? Te voy a dar la definición de empatía. Empatía es la habilidad de colocarnos en los zapatos de la otra persona para tratar de entender sus sentimientos y sus perspectivas y usar ese entendimiento para guiar nuestras acciones. ¡Wow! Empatía. La habilidad de colocarnos en los zapatos de la otra persona. Pero esto ha sido muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque el temor que nos produce todo lo que está pasando, toda esta revolución, la destrucción, todo lo que está pasando, nos produce un temor que va por encima. O sea, ese temor es mayor que la compasión y la misericordia que podamos sentir hacia la comunidad afroamericana. Entonces, mientras el temor de perder lo nuestro, el temor de perder el orden, la paz, mientras me produzca más temor de pronto que esté en riesgo mi familia, que me produzca incomodidad y molestia y dolor, lo que ellos están viviendo, entonces yo no puedo sentir empatía, porque siempre viviré para proteger lo mío, porque seamos honestos, nadie le gusta perder sus privilegios, nadie quiere perder la ventaja. Si tú eres parte del equipo que tiene los mejores jugadores y tiene la ventaja, tú no quieres ser parte del equipo que tiene los peores jugadores o está en desventaja. Entonces yo, como de la comunidad blanca, no quiero perder la ventaja, porque esa es la realidad. Al haber nacido con este color que tengo en este planeta y ser parte de esta nación, eso me permite ciertas facilidades que las personas de la raza afroamericana no tienen. Y eso, el temor a que algún día se acabe la ventaja que me ha servido para salir adelante en alguna circunstancia de la vida, me impide ser empático. Tiene que llegar un momento que el dolor por lo que otros sufren sea mayor que el temor de perder lo que me produce seguridad. Eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad? La Biblia dice en 1 Corintios 12:26, si una parte sufre, en este caso una parte de la humanidad está sufriendo mucho, dice, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se honran, o todas las partes se alegran. Entonces hay una parte de la humanidad que está sufriendo en este momento, y nosotros debemos también sufrir con ella. Esto me recuerda esta frase. Hay una frase muy famosa, o que se ha vuelto muy famosa en todo este tiempo, y es la frase Black Lives Matter, ¿verdad? Esta frase Black Lives Matter significa como que las vidas de las personas afroamericanas también son importantes, ¿verdad? Es como el clamor de una comunidad que está diciendo, nos hemos sentido que no somos importantes. Nos hemos sentido cuando nos para la policía y nos matan así de fácil o nos maltratan o lo que sea, y todos sabemos que la gran mayoría de los policías son fantásticos, pero lamentablemente ha habido algunos que han hecho un trabajo pésimo, pésimo. Entonces ellos están diciendo, no puede ser que yo tenga, como vimos en el video, que yo tenga que enviar a mi hijo y darle estas instrucciones porque al ser afroamericano, yo no sé si un policía de estos lo detiene y entonces mi hijo va a terminar muerto porque de pronto hizo un movimiento rápido para sacar su licencia de conducir. Entonces, este clamor de esta comunidad que dice las vidas afroamericanas importan, entonces ahora está siendo contrarrestado con otra frase que es All Lives Matter, y es todas las vidas importan. Y te confieso que eso me molesta. Me molesta porque las personas que dicen, no, Black Lives Matter, no, All Lives Matter, o sea, todas las vidas importan, creen que están siendo muy espirituales y muy cristianos. Y realmente lo que están siendo es unos insensibles faltos de empatía. Porque te voy a dar un ejemplo perfecto de mi hija Estefanía Grace, tan linda ella. Y también voy a usar a Daniel otra vez. Daniel fue el que predicó conmigo hoy. Me ha pasado que a veces cuando Dani se corta o le pasa algo, ¿verdad? Y él viene llorando donde nosotros, y nosotros, Jesse y yo, vamos donde Dani, ¿verdad? De pronto a ponerle una curita o a sanarlo. En ese momento, Estefanía, en vez de decir, wow, Dani, ¿qué te pasó? Y tratar como de, tú sabes, de ayudar a Dani, ella dice, no, pero si tuvieras cuando yo me corté hace 2 meses. No, pero tuvieras el tamaño de mi cortada, tú sabes. Y cómo me dolió. El otro día le pusieron una inyección a Dani, entonces cuando llegamos a la casa, Estefanía dijo, no, pero tuvieras la inyección que me pusieron a mí. ¿Qué sucede? Yo no le estoy diciendo a Estefanía que ella no es importante y que su cortada no es importante. Lo que pasa es que el que se cortó en ese momento es Dani. Él es el que necesita mi ayuda. Él es el que está herido, él es el que está sangrando, él es el que está llorando. Y nuestra labor como papá es ir y volcarnos sobre él y ayudarlo. Entonces, en ese momento, Estefanía tiene que entender
que Dani es quien merece nuestra atención. Qué terrible sería que yo me volteara y dejara a Dani solo y le dijera, porque Estefanía se va a sentir mal, mi amor, tienes toda la razón, es que tú eres tan importante para nosotros y quiero que sepas, sí, ven y te pongo otra curita. No, Estefanía tiene que entender y tiene que aprender que nuestra labor como padres es ir a socorrer al que necesita nuestra ayuda en ese momento. Eso es lo que está pasando con la comunidad afroamericana. Cuando nosotros decimos all lives matter, todas las vidas son importantes, lo que estamos diciendo es, ¿sabes qué? Nosotros tomamos la decisión de desconocer el dolor de ustedes y lo que están sufriendo. No es justo que el dolor que ustedes están viviendo haga que la atención sea puesta sobre ustedes y nos haga sentir a nosotros menos importantes. Y eso a mí me parece terrible, porque ellos son la comunidad que está sufriendo, están expresando un clamor de lo profundo de su corazón. Y claro que todos sabemos que todas las vidas son importantes. Yo sé que la vida de Estefanía es importante, pero en este momento creo que lo justo y lo que honra el corazón de Dios es que vayamos y le demos las manos a esa comunidad que es parte de la humanidad y les digamos, aquí estamos para ayudarles. Y entendamos que hay que prestarles una atención especial y que prestarles una atención especial no nos haga sentir que ahora ellos son especiales y nosotros no. No. Les vamos a prestar una atención especial porque en este momento ellos necesitan una atención especial. La pregunta es si nosotros como iglesia vamos a tomarnos el trabajo de salir de la neutralidad y la pasividad y atrevernos a hacer lo que tal vez no es lo popular para ser instrumentos de sanidad en la vida de una comunidad que está dolida, sufriendo y clamando por sentirse amada e importante y parte de la humanidad. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer como iglesia? En Salmos 82:3 dice lo siguiente: hagan justicia al pobre y al huérfano, defiendan los derechos de los oprimidos y de los desposeídos. Necesitamos que Dios haga un milagro en nuestro corazón. Necesitamos que Dios haga algo profundo que nos permita hacer lo que dice Pablo en Filipenses 2, donde dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino cada uno estimando al otro como más importante que a sí mismo. No puede ser que nosotros como iglesia no tengamos la capacidad de estimarlos a ellos en este momento como más importantes y darles esa mano para ver si una vez por todas traemos una sanidad racial, si una vez por todas traemos de verdad un cambio a esa comunidad para que las generaciones de aquí en adelante no tengan que vivir bajo la opresión, bajo el terror, el temor que traen en su conciencia o en el inconsciente a raíz de más de 400 años de racismo. Mira cómo dijo Nelson Mandela, esta frase me impresiona. Dice, nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su pasado o su religión. La gente necesita aprender a odiar y si pueden aprender a odiar, pueden ser enseñados a amar. Nadie nace racista. Nos enseñan a ser racistas. Nos enseñan a acostumbrarnos a tener ventajas o a vivir en desventajas. Y hay una comunidad que ya no soporta más. Y nuestra labor es, según la Biblia, hacer justicia, defender los derechos de los oprimidos y los desposeídos. Por lo menos eso es lo que yo voy a hacer y lo que quiero enseñarle a hacer a mis hijos, a mi familia y a la iglesia que Dios me ha llamado a pastorear y a los lugares donde Dios me lleve. Yo no puedo decidir por ti, pero ya yo entendí que tiene que llegar el momento que es más importante cumplir los anhelos del corazón de Dios que quedar bien con la gente. Tiene que llegar un momento donde hacer lo que Dios dice sea más importante para ti que las críticas y el rechazo. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿En qué lado de la historia vas a estar? Que Dios te bendiga.